Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Sean todos súper bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos juntos en un nuevo chisme jugoso, como solo nosotros sabemos hacer. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y, bueno, también nos dejó un poquito confundidos cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Así es, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, en el presunto escándalo amoroso que, según algunos, involucró a Hande. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a desmenuzar todo, desde su romance de cuento de hadas en el set de Senkalkam, pasando por esos momentos icónicos que compartieron y que nos hacían creer en el amor verdadero, hasta las supuestas razones detrás de su ruptura y los rumores que giran en torno a la actitud de Hande que, según algunos, fue la gota que derramó el vaso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Si les gusta el chisme fresco, las noticias de farándula y los análisis profundos de las relaciones de las celebridades, este es su lugar. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y formen parte de esta comunidad chismosa que cada día crece más. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkam, una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, eran una explosión de pasión, humor y drama, y esa magia traspasó la pantalla. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas y a esperar ansiosamente que su amor se hiciera realidad fuera del set. Y para alegría de todos, sus deseos se cumplieron. Hande y Kerem confirmaron su relación y el mundo entero se rindió ante esta pareja de ensueño. Recuerdo perfectamente los primeros momentos en que se hizo pública su relación. Fotos de sus vacaciones juntos, miradas cómplices en alfombras rojas, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más frío. Eran la pareja perfecta. Parecía que habían salido de un cuento de hadas, destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en el paraíso. Se decía que había tensiones en la relación, que sus agendas estaban muy ocupadas y que les costaba encontrar tiempo para estar juntos. Y entonces la bomba explotó. Se confirmó la ruptura de Hande y Kerem. El mundo entero quedó en shock. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado esta historia de amor que parecía tan perfecta? Ahí es donde empiezan a surgir las especulaciones y los rumores sobre la actitud de Hande. Algunos medios de comunicación y algunos supuestos insiders empezaron a filtrar información sobre el comportamiento de la actriz durante la relación. Se decía que Hande era muy exigente, que tenía cambios de humor repentinos y que a veces era difícil de complacer. Algunos incluso la acusaron de ser demasiado ambiciosa y de priorizar su carrera por encima de su relación con Kerem. También se habló de celos profesionales. Se rumoreaba que Hande sentía cierta envidia por el éxito de Kerem y que eso generaba tensiones entre ellos. Aunque sinceramente creo que ambos son increíblemente talentosos y exitosos en sus propias áreas. Por supuesto, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que Hande haya tenido un comportamiento inadecuado, o que haya sido la culpable de la ruptura. Es fácil juzgar a alguien desde afuera, sin conocer la verdad detrás de la historia. Además, las relaciones son complicadas y multifacéticas. Hay muchos factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una pareja. No se puede simplificar todo y culpar a una sola persona. Pero a pesar de la falta de pruebas, la imagen de Hande quedó un poco manchada después de la ruptura. Muchos fans la criticaron y la acusaron de haber utilizado a Kerem para impulsar su carrera. Esto, por supuesto, generó mucha controversia y debates en las redes sociales. Algunos defendieron a Hande argumentando que era una mujer independiente y exitosa que no necesitaba a nadie para triunfar. Otros, en cambio, la atacaron sin piedad, basándose en los rumores y las especulaciones. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y reflexionar sobre la cultura del chisme y cómo afecta a las personas involucradas. Es fácil dejarse llevar por la información que vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero es importante recordar que no todo lo que leemos es verdad. A menudo, los medios de comunicación exageran o distorsionan la información para generar más clics y más visitas. Y las redes sociales, por su parte, pueden ser un caldo de cultivo para el odio y el acoso. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Todos merecemos el beneficio de la duda y el derecho a defender nuestra propia verdad.
En el caso de Anne Ercel, creo que es importante recordar que es una persona real, con sentimientos y emociones. No es un personaje de una serie de televisión. No merece ser juzgada y criticada por algo que quizás nunca sucedió. Además, es importante reconocer que las relaciones son cosas de dos. No se puede culpar a una sola persona por el fracaso de una pareja. Ambos miembros son responsables de lo que sucede en la relación, tanto de lo bueno como de lo malo. Volviendo al tema de Hande y Kerem, después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande protagonizó nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero hasta ahora ninguno ha confirmado una nueva relación. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Hace poco empezaron a surgir rumores de que Hande y Kerem podrían estar reconciliándose. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en secreto, y otros incluso dicen que están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Por supuesto, esto ha generado mucha emoción y expectativa entre los fans que todavía esperan que esta pareja de ensueño vuelva a estar junta. Pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que Hande y Kerem estén reconciliándose. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y para ser honesta, a mí también me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que hacían una pareja hermosa y que se complementaban muy bien. Pero al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Lo que sí me parece importante destacar es que independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, tanto Hande como Kerem son personas talentosas y exitosas que merecen respeto y admiración. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y debemos recordar que todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender de nuestros errores. Además, creo que es importante apoyar a las celebridades que admiramos, en lugar de criticarlas y juzgarlas. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que necesitan nuestro apoyo y comprensión. En el caso de Hande Ercel, creo que es importante reconocer su talento y su dedicación al trabajo. Es una actriz increíblemente versátil que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Además, es una persona muy trabajadora y comprometida con su carrera. Por lo tanto, creo que merece nuestro respeto y admiración, independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal. Y lo mismo se aplica a Kerem Bürsin. Es un actor talentoso y carismático que ha conquistado corazones en todo el mundo. Además, es una persona muy humilde y amable, que siempre se preocupa por sus fans. Por lo tanto, creo que también merece nuestro respeto y admiración, independientemente de lo que haya sucedido en su vida personal. En resumen, la historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin es una historia de amor, éxito, ruptura y rumores. Es una historia que nos recuerda que las relaciones son complicadas y que no todo lo que vemos en los medios de comunicación es verdad. Es una historia que nos invita a ser críticos con la información que consumimos y a no juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Es una historia que nos recuerda que todos merecemos el beneficio de la duda y el derecho a defender nuestra propia verdad. Y sobre todo, es una historia que nos invita a apoyar a las celebridades que admiramos, en lugar de criticarlas y juzgarlas. Bueno, mi gente bella, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso sobre Hande Ercel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos hablado de su romance de cuento de hadas, de los rumores sobre la actitud de Hande, de la controversia en las redes sociales y de las especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos reflexionado sobre la cultura del chisme y cómo afecta a las personas involucradas. Y hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por formar parte de esta comunidad chismosa que cada día crece más. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que los rumores sobre la actitud de Hande son ciertos? ¿Qué opinan sobre la cultura del chisme? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden darle like al vídeo si les gustó. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Pero esperen, que aún hay más chisme jugoso que exprimir. Porque, a ver, ¿de verdad nos vamos a conformar con la superficie? Ni hablar. Vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, como buenos detectives de la farándula que somos. Prepárense para la inmersión total.
Senkalkapm, el cupido turco y el comienzo del sueño ***. Senkalkapm no fue solo una serie, fue un fenómeno global. Y no solo por la trama, que ya de por sí era adictiva, sino por la química incandescente entre Hande y Kerem. Desde el primer capítulo se podía sentir la tensión, la atracción magnética que emanaba de la pantalla. Era palpable, mi gente. Recordemos esos primeros momentos. Eda, una florista independiente y con carácter, que odiaba con toda su alma a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y workaholic. El clásico cliché de odio al amor. Pero claro, la vida tiene sus giros inesperados y por un contrato ridículo, terminan fingiendo ser pareja. Y ahí es donde la magia comenzó a florecer. Las miradas de reojo, las sonrisas tímidas, los roces accidentales. ¡Ay, Dios mío! Los fans no dábamos abasto con la emoción. Cada capítulo era una tortura, una dulce agonía esperando a que estos dos tortolitos admitieran lo que era obvio para todos, estaban enamorados hasta las trancas. Detrás de cámaras, la historia no era muy diferente. Los rumores de un romance empezaron a circular casi de inmediato. Se les veía muy juntitos, bromeando, riendo. La complicidad era evidente. Pero ellos, como buenos profesionales, mantenían el misterio. Nos hacían sufrir, pero como nos gustaba sufrir. Y claro, las redes sociales explotaban. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, buscando pistas, señales, cualquier cosa que confirmara lo que ya sospechábamos. Almohadilla Anker se convirtió en trending topic mundial. La locura era total. El romance confirmado, el mundo se rinde ante el amor ***. Después de meses de especulaciones y negaciones a medias, llegó el anuncio oficial. Hande y Kerem confirmaron su relación con unas fotos de ensueño desde las Maldivas. ¡Boom! El mundo explotó de felicidad. Por fin. Nuestros sueños se habían hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, gifs, collages. Era una fiesta virtual. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor verdadero. Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo enamorados. Los siguientes meses fueron un torbellino de apariciones públicas, alfombras rojas, entrevistas y fotos de vacaciones. Se les veía radiantes, felices, disfrutando de cada momento juntos. Compartían fotos adorables en Instagram, con mensajes llenos de amor y admiración mutua. Eran la envidia de todos. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Detrás de esa fachada de felicidad perfecta, empezaron a surgir las primeras grietas. ***, los problemas en el paraíso, agendas ocupadas y tensiones ***. El mundo del espectáculo es exigente e implacable. Las agendas de Hande y Kerem se volvieron cada vez más apretadas. Viajes constantes, rodajes interminables, compromisos promocionales. El tiempo que podían pasar juntos se redujo drásticamente. Se decía que las largas separaciones estaban afectando la relación. La distancia, aunque física, también generaba una distancia emocional. Empezaron a surgir malentendidos, discusiones, pequeñas fricciones que poco a poco fueron erosionando la base de su amor. Además, la presión mediática era asfixiante. Cada paso que daban era analizado, criticado, diseccionado. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, el gesto revelador. Era imposible tener un momento de intimidad, de privacidad. Y para colmo de males, empezaron a surgir rumores de celos profesionales. Se decía que Hande sentía envidia por el éxito de Kerem, que se sentía eclipsada por su brillo. Aunque ambos eran exitosos, Kerem había logrado una fama internacional que Hande aún no había alcanzado. La ruptura confirmada, el fin de un cuento de hadas ***. Después de meses de rumores y especulaciones, llegó el anuncio oficial, Hande y Kerem habían terminado su relación. El balde de agua fría que nadie quería recibir. El mundo entero se desmoronó. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? No podía ser verdad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los fans estaban devastados, desconsolados. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, en cambio, buscaban culpables, responsables de la ruptura. Y ahí es donde la figura de Hande empezó a ser cuestionada. Los rumores sobre la actitud de Hande, la villana del cuento, ***. Como suele suceder en estos casos, cuando una pareja famosa se separa, siempre hay un culpable, un villano al que señalar con el dedo. Y en esta ocasión, la elegida fue Hande. Empezaron a circular rumores sobre su actitud durante la relación. Se decía que era muy exigente, caprichosa, difícil de complacer.
Algunos insiders, siempre hay insiders, aseguraban que tenía cambios de humor repentinos, que a veces era insoportable. Se la acusó de ser demasiado ambiciosa, de priorizar su carrera por encima de su relación con Kerem. Se decía que lo utilizaba para conseguir más fama, más contratos, más portadas de revistas. Una acusación muy grave. También se habló de celos profesionales, de envidia por el éxito de Kerem. Se decía que no soportaba que él fuera más famoso, más reconocido a nivel internacional. Un rumor muy cruel. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Hande realmente la villana del cuento? Asterisco asterisco la defensa de Hande, una mujer independiente y exitosa asterisco asterisco. Como siempre digo, hay que ser muy cautelosos con los rumores y las especulaciones. Es muy fácil juzgar a alguien desde afuera, sin conocer la verdad detrás de la historia. Hande Erçel es una mujer joven, talentosa, independiente y exitosa. Ha trabajado duro para llegar donde está, para construir su carrera, para convertirse en una de las actrices más populares de Turquía. Es una mujer ambiciosa, sí, ¿y qué tiene de malo? ¿Acaso las mujeres no pueden tener ambiciones? ¿Acaso no pueden luchar por sus sueños? ¿Acaso tienen que conformarse con ser la sombra de sus parejas? Además, Hande siempre ha demostrado ser una persona muy trabajadora, comprometida con su carrera. Se toma muy en serio su trabajo, se esfuerza al máximo en cada proyecto, siempre busca la perfección. Y por supuesto, tiene